¿qué tal? La paz contigo. Nos encontramos un día más en este tu programa favorito, Voces de Esperanza. Y pues como ya tenemos costumbre, pues vayan por su tacita de café o su vaso de agua con hielos y vénganse a sentar un momentito con nosotros porque les vamos a hablar de un tema muy importante, que es la venida del Espíritu Santo. ¡Pentecostés! Y pues sabiendo que pues estamos en esta semana previos a esta solemnidad de la venida del Espíritu Santo, pues hemos preparado una pequeña catequesis que esperamos que les sirva para vivir más esta solemnidad, esta fiesta de nuestra amada Iglesia, para que la podamos vivir plenamente y con conocimiento de lo que estamos viviendo, realizando, y que no solo quizás lo veamos como un capricho de la Iglesia, sino su importancia que tiene. Pues comencemos con los dos primeros versículos de la Biblia, que quizás son los más conocidos, porque habla sobre el inicio de la creación, habla de que en el principio, cuando Dios creó el mundo, la tierra era informe y estaba desierta, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces sabemos que no existía nada, todo era abismo, tiniebla, caos. Pero después el Espíritu de Dios se nos aparece como el poder misterioso que hace que el mundo pase de un estado inicial informe a un estado armonioso, pasa de un estado desierto, sombrío, a un estado lleno de armonía, armonía en la vida, armonía en el mundo. En otras palabras, Él es quien hace que todo el mundo pase del caos al cosmos, es decir, de la confusión a algo bello y ordenado. En los Salmos leemos pues que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos sus ejércitos. También pues en el Nuevo Testamento, ya desarrollándose con Jesús, sabemos que la nueva forma, la imagen del Espíritu Santo es depositada en una figura de una paloma. La paloma pues es el que se cierne sobre las aguas del río Jordán cuando Jesús es bautizado. Al igual que Jesús en el cenáculo sopla sobre sus discípulos, sopla sobre los discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. El mismo modo que Dios le sopló el aliento de vida a Adán en el inicio de la creación, también el apóstol Pablo introduce pues un nuevo elemento en esta relación sobre la creación del mundo y el Espíritu Santo. Habla sobre que el universo gime de dolor, gime y sufre como con dolores de parto, sufre a causa del hombre, de la corrupción que lo ha sometido en la esclavitud del pecado. Y pues ve la causa que el sufrimiento del mundo ha caído pues en manos de lo que es el pecado, de la corrupción del hombre. Y es por eso que vemos los estragos causados en la humanidad. En la Biblia, en el libro de Ezequiel, nos habla sobre que les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, pondré mi espíritu dentro de ustedes, porque nuestro corazón se parece a aquel abismo desierto y oscuro que nos hablaba en los primeros versículos del Génesis. Entonces nosotros debemos de mirar a nuestro alrededor, pues existe un caos social, un caos político, guerras, niños que pasan hambre, que no tienen nada que comer, injusticias sociales. Ese es el caos exterior, pero ese caos no puede remediarse si no podemos nosotros cambiar ese caos interno que tenemos cada uno de nosotros. Entonces primero debemos de curar el caos interno que tenemos como personas para intentar curar el caos externo. Que nuestra confusión se transforme en una claridad del Espíritu Santo,
que nuestros corazones puedan hacerlo, pero siempre y cuando nosotros abramos este corazón hacia Dios. Y desde hace un milenio la Iglesia pone en nuestros labios este grito para pedirlo: Veni Creator Spiritus, ven, oh Espíritu Creador. Pidamos pues al Espíritu Santo que derrame sobre nosotros las gracias necesarias para convertirnos en personas nuevas en el Espíritu, en la gracia del Espíritu. Y siguiendo pues con esta temática de hablar más sobre el Espíritu Santo, nos los va a decir nuestra hermana Cristel. Antes de continuar, yo quiero saber si ustedes saben cómo llamaban al Espíritu Santo nuestros padres antiguos. No, ¿cómo se llama? Bueno, antes el Espíritu Santo tenía un nombre en el cual los primeros destinatarios, es decir, nuestra Madre María, Jesucristo y los apóstoles lo llamaban Ruach, que significa viento, que significa el soplo, aliento. Entonces, cuando nosotros conocemos a una persona, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Cómo está? ¿O cómo está? ¿O otro? ¿Cómo te llama? Ajá. Y de ahí pues nosotros vamos diciéndole como el nombre en el cual por ellos se llaman. Y en la actualidad, en la manera latinizada, nosotros empezamos a llamar al Espíritu no como Ruach, sino como el Espíritu Santo. Entonces, pero yo quiero hablarles un poco acerca sobre el Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras. Porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo no aparece en la Santa Escritura, pero déjenme decirle que sí, aparece en muchas y repetidas ocasiones, y sobre todo las Escrituras están porque el Espíritu Santo es el que dio este testimonio, dio esa revelación de todo lo que va pasando y que hasta en la actualidad conocemos en las Sagradas Escrituras. Bueno, y también sepamos que el Espíritu Santo es libre porque no se puede retener, no se puede detener en un solo lugar. Aunque intentemos detenerlo, al final del día el Espíritu vuelve a ser libre, vuelve a salir. Bueno, toda la Sagrada Escritura, como bien ya comenté, está inspirado en el Espíritu Santo, porque Dios así lo quiso. Recordemos que la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad. ¿Me pueden decir cuál es el primero? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, manda ¿a quién? Al Espíritu Santo para que continúe la labor que Él ya hizo y que nos recuerda sobre todo que es la continuación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo les voy a leer esta parte que a mí se me hizo interesante, que dice: lo que proclamamos como artículo de fe en el credo es importante cuando decimos que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Es la inspiración divina de la Biblia. También el Espíritu Santo nos los explica y las mantiene viva hasta el día de hoy. Y sobre todo que inspira y vuelve a inspirar. Entonces en la actualidad el Espíritu Santo también desde antiguamente inspiró a los profetas y a los escritores de las Sagradas Escrituras a que ellos den testimonio de la vida de Jesucristo y de la vida de Dios, y que en la actualidad nos sigue inspirando, porque yo creo que cuando alguien lee algún pasaje de la Biblia también nos inspira a qué, a escribir, a qué me dicen, ¿no? Y sobre todo en este artículo en el cual encontramos, nos dice que el viento es una fuerza arrolladora, nos dice que es una fuerza indomable, es fuerte, siempre hay presencia del Espíritu Santo. La palabra de la Escritura bajo la acción del Espíritu Santo se vuelve luminosa, nos ilumina a nosotros, que es una palabra de Dios viva y eficaz. Bueno, y algo que debemos de tener en cuenta, ¿ustedes han leído la Biblia? ¿Algún pasaje de la Biblia? Sí. ¿Y cómo se sienten cuando leen las Sagradas Escrituras? Pues yo creo que ahí en esa parte nos habla, el que nos habla es Dios, pero lo entendemos a través del Espíritu Santo, porque
al fin del día Él es el que siempre nos da esa sabiduría de poder entender la palabra de Dios. Y por eso nos dice que el Espíritu Santo no solo inspiró a aquellos a quienes escribieron la Biblia, sino que nos sigue inspirando, ¿verdad? Y sobre todo, algo importante que nos recarga aquí el autor de este tema es que debemos de leer al menos un capítulo o un versículo de la Biblia diariamente. Pero no solamente se trata de leerlo yo, sino que también escucharlo de alguien más. ¿Y en dónde escuchamos las palabras de Dios? En la misa. Entonces nos dice que el Espíritu Santo no obró, no vivió, no es único, sino que vive en comunidad. Entonces por eso nos decía que por excelencia la misa debe de ser una lectura comunitaria y donde por excelencia también el Espíritu Santo se hace presente y donde la Santísima Trinidad obra todos los días ahí en la misa, porque el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se encuentran sobre cuando estamos en misa. El Espíritu Santo nos hace libre, nos hace únicos y nos inspira. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo ¿desde cuándo? Desde que nos bautizamos. ¿Y cómo se presenta desde antes y de ahora? Por medio del viento, y que el viento es indomable. ¿O alguna vez hemos podido tomar el viento con nuestras manos? No. Intentémoslo. Es imposible. Y entonces es lo que debemos de hacer nosotros, vivir esa libertad, pero no caer en libertinaje, hacer lo que yo quiera porque yo quiera, sino hacer lo que Dios quiere con libertad. Entonces, amar a Dios con libertad, porque el amor es medido, no, debe de ser desmedido. Así el Espíritu Santo nos invita a ser libres, pero de la mano de Dios. El Espíritu Santo le da los dones a cada uno según Él quiere, para, como ya les decía, ¿no? Para ponerlos al servicio de los demás. Y también es útil a la renovación y la mayor edificación de la iglesia, según aquellas palabras. Los carismas son las joyas o ornamentos que el Espíritu Santo distribuye para embellecer a la esposa de Cristo. Se comprende así porque estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades en la iglesia. Tal vez en la otra persona veo que tiene un don más bonito que el Espíritu Santo le ha dado y a veces decimos, yo también quiero tener ese don. O no sé, como que a la hermana de la iglesia pues le gusta tocar la guitarra, toca muy bonito la guitarra. Y decimos, yo quiero tocar la guitarra, pero no, a veces podemos tener ese don, no sé, en el cantar o en el hacer otras cosas, ¿no? En el tener manualidades y así, y desde ahí podemos apoyar, darle gracias al Espíritu Santo que lo podemos hacer, ¿no? Que tenemos ese talento, ese don que Él nos ha dado, y también ponernos, ¿no? Si yo sé cantar y mi hermana sabe tocar la guitarra, pues ahí nos podemos unir para el servicio de la iglesia. Bolero. Sí. Para Dios, para Dios. También debemos descubrir los carismas que cada uno de nosotros tiene, no quedarnos nada más encerrado con el decir de que a veces nos cuestionamos, ¿no? De que el Espíritu Santo no nos ha dado ese don y nos hacemos miles de preguntas, ¿por qué si yo llego a la iglesia? O no sé, miles de cosas, ¿no? Decimos, ¿no? A veces como que reprochamos lo poquito que tenemos, pero no, más sin embargo el Espíritu Santo ya tiene un don entre nosotros. Solamente es de irlo descubriendo y poner al servicio de los demás, ¿no? Porque pues así lo dijo también Dios. Mientras más pongamos nuestros dones en el servicio de la iglesia, más nos irán dando los dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene su propio carisma, que adquieren un valor extraordinario cuando son inspirados por el Espíritu Santo y encarnados en las situaciones de la vida con amor. Tener ese don, no amarlo, aferrarnos a ese don, en el cómo puedo yo servir, pero amando ese carisma que tengo, que el Espíritu Santo ha infundido en mí, ¿no? A mí me gustó una parte que dice aquí, si amas la unidad, todo lo que en ella es poseído por alguien, lo posees tú también. En el cuerpo ve el ojo solo, pero ¿acaso el ojo ve solamente para sí mismo? No, ve también para la mano,
para el pie y para los demás miembros. Es decir, no ver solo lo que tengo a mi alcance, no lo que yo quiero nada más para mí, sino también ver allá, salir más afuera, no adentrarnos a lo hondo para ver las necesidades que hay en la iglesia, porque después de todo para esos venimos a este mundo, ¿no? Para servir en la iglesia, en el reino de Dios, ¿no? Poder, lo que hagamos aquí algún día lo vamos a hacer allá en el reino de Dios, pero dando ese amor también, dando un servicio con todo el amor, con todo nuestro cansancio que tengamos, ¿no? El Espíritu Santo nos da también esa gracia santificante, que bien sabemos que la gracia santificante, ¿no? Nos hace reconocer como hijos de Dios, nos hace participar de su vida de Dios y somos herederos de la vida eterna. Como ya decía nuestra hermana Cristel, ¿no? En el viento, desde que sentimos ese aire, ¿no? Recordemos que pues es el aliento del Espíritu Santo que nos da la vida día a día. O lo podemos ver también en el agua. El agua nos quita la sed, ¿no? Y es tan necesario en nuestra vida. Y así podemos ver de esa misma manera al Espíritu Santo, de que tenemos sed de Él, de que sin Él no podemos vivir. O también lo podemos ver en un símbolo que es como la nube, ¿no? Que nos protege, que Él nos va a guiar siempre y siempre vamos a estar de la mano con Dios, ¿no? Entonces podemos identificar al Espíritu Santo en estos símbolos, también en el fuego, cómo es que debe arder, ¿no? Nuestros dones a través del Espíritu Santo. Me quema mis manos, Me quemo mis pies y en todo mi ser. todo mi ser, así te me la presencia del Espíritu Santo. Ya terminaste, hermana. Pues bueno, ya hablamos de los dones, ahora vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué cosa es el fruto del Espíritu? San Pablo ofrece una lista de estos en su carta a los Gálatas. Escribe: el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, fruto del Espíritu. La confianza, la mansedumbre y la temperancia. 9 frutos del Espíritu. Pero, ¿qué cosa es este fruto del Espíritu? A diferencia de los carismas que el Espíritu concede a quien quiere y cuando quiere para el bien de la iglesia, los frutos del Espíritu son, repito, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y el dominio propio. Son el resultado de una colaboración entre la gracia y nuestra libertad. Pues estos frutos se expresan siempre en la creatividad de nuestra persona, ¿no? Se expresan siempre en la creatividad que tenemos para hacer las cosas y en nuestra fe por medio de la caridad que nosotros poseemos ya, ¿no? Pues ahí pues son esos frutos que nosotros damos como persona que somos, ¿no? Y pues como no todos podemos ser apóstoles en la iglesia, no todos podemos tener los mismos cargos, ser profetas, evangelistas, no podemos hacer lo mismo todos, pero cada uno de nosotros podemos ser un complemento de la iglesia, podemos ser desde el más pequeño que pues ya pues cuando nosotros damos algún tema, pues ellos son necesarios para nosotros. Pues esos son uno de los frutos, ¿no? Que también tienen ellos, que son complementos. Y pues entre los frutos del Espíritu Santo indicados por el apóstol, me gustaría resaltar uno más, que es la alegría. La alegría es el evangelio que llena el corazón y nuestra vida de cada uno de nosotros, porque la alegría se encuentra en Jesús, se encuentra en todo lo que nos rodea, ¿no? Pues eso es el Espíritu Santo, como ya decía, pues se encuentra en el aire, en lo que hacemos, en lo que respiramos, en la alegría que vivimos con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, ¿no? Pues eso es la alegría, y pues es
la libertad de eso que también a veces tenemos, que es el pecado, la libertad de la tristeza, del vacío. En eso se refleja esa alegría, porque en Jesucristo somos felices, somos alegres, y pues con Jesús existe la alegría y la paz. La alegría, fruto del Espíritu Santo, tiene en común con cualquier otra alegría humana un cierto sentimiento de plenitud y satisfacción. Pues cuando nosotros estamos contentos, ¿qué más quisiéramos, no? De que se quedara ahí todo el tiempo, ¿no? Un ejemplo, nosotras cuando nos andamos riendo en grupo, que hacemos cualquier cosa, y lo hacemos todas juntas, pues ¿quién se quiere ir de ahí? Quisiéramos que todo el tiempo, ¿no? Estuviéramos alegres, estuviéramos jugando, y que quisiéramos que esa alegría no se vaya, ¿no? Pero pues no, la alegría no puede durar para siempre, y también pues es algo muy muy bonito, que sí, pero también la tristeza es algo bueno para nuestra vida, porque imagínense, sin la tristeza no podemos experimentar la alegría. Exacto, porque imagínense, si no tenemos tristeza, ¿en qué momento vamos a sentir alegría? No sabríamos que la alegría existe, que la alegría pues está con nosotros, ¿no? Y si todo el tiempo está con nosotros, también con el tiempo se nos va a hacer muy aburrido y vamos a querer decir, pues ahora quiero sentir tristeza, ¿no? Pues sí, Y sobre todo de la tristeza aprendemos muchas cosas de Sí, sobre aprendemos las a que salir somos de hoy. ahí. Exacto. Y es lo que nos hace a nosotros en la actualidad, porque yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos pasado alguna tristeza que decimos no vamos a superarla, pero al final del día nos quedó claro, y algo que me dijo me llamó la atención. Hace unos días aquí en nuestro convento y en todo el estado, aquí en Tuxtla, llovió, pero fuertísimo. Y al día siguiente estaba bonito, hermoso el día. Y algo que me dijo mi hermana Marixa fue de que ahí Dios nos demuestra que al final de una tormenta viene la calma, la luz y la alegría. Entonces, algo que me quedó y dijo, sí es cierto, ¿no? Entonces, como dice la hermana Fabi, ¿no? Después de una tristeza viene, porque no todos vivimos en alegría y no todas se vive en tristeza, sino de que son emociones que a lo largo de nuestro día vamos experimentando y que vamos aprendiendo muchas cosas maravillosas de cada una de ellas. exacto, y pues es trabajar en armonía, ¿no? Nos invita pues a trabajar con creatividad, con alegría, con mucho entusiasmo, y pues que pues no todo dura para siempre, lo sabemos, pero porque ¿quién dura joven toda la vida? Pues nadie. Entonces tenemos que pasar por un proceso de crecimiento para así recopilar esa sabiduría, ¿no? Y pues que es la alegría pues es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y la sabiduría también es uno de los dones. Pues ahí se recopilan muchas cosas, muchas veces no nos damos cuenta de todas esas cosas que tenemos a nuestro alcance, y pues es a eso que nos invita el día de hoy, pues llevar la alegría a los demás, llevar la alegría y la esperanza, ¿no? A los demás, porque ¿quién no le gustaría compartir la alegría? ¿Ustedes si están felices no les gustaría compartirla? Sí. Pues sí, obvio, pues nos gustaría compartirlo, que los demás se sientan felices, acogidos por la iglesia, que verdaderamente sientan el Espíritu Santo, pero hay que hacerlo con mucha alegría y entusiasmo, hay que evangelizar, llevar ese granito de esperanza, ¿no? A la iglesia, a los demás, a las demás personas, ¿no? Ser y trabajar con alegría, contagiar esa verdadera alegría y esa verdadera esperanza, que para eso estamos luchando, ¿no? Para que la gente tenga esperanza y no haya guerra, ¿no? Que en vez de guerra se formen mundos de alegría, mundos de esperanza, perdón. Que pues seamos siempre felices y alegres, ¿no? Y dar esperanza a los demás, porque eso también nos deja el Espíritu Santo, ¿no? La esperanza de un nuevo porvenir, de una nueva forma de vida. Y que si nosotros tenemos, como ya decía nuestra hermana Marixa, ¿no? Y la hermana Fabi,
que cada uno desde lo que es aporte algo para nuestra iglesia, para nuestro servicio. Y sin duda alguna, si nos preguntan a nosotras, cada una de nosotras tiene diferentes dones. Yo no sé tocar la guitarra y mi hermana Fabi sí. Entonces hay muchas cosas, pero que aportamos y no nos quedemos nada más en el yo quisiera, pero no hagamos nada. Sino de que intentar, no, claro, no vamos a imitar lo que ella sabe y lo que yo sé, sino de que intentarlo. Porque también el Espíritu Santo nos dice que nos da los 7 dones del Espíritu Santo, se nos puede dar y se nos puede desarrollar de distinta forma, pero que si nosotros ponemos en práctica todo esto que el Espíritu nos dio, vamos a desarrollar sin duda estos frutos que nos están diciendo ahorita, y que pues al final del día la alegría es algo que nosotros ya tenemos y que quizás no sabíamos que es fruto del Espíritu Santo. También pues teniendo en cuenta esta parte de que cada uno de los dones es único, pero igual es importante, es recalcar que pues cada uno de los dones que nos da el Espíritu Santo es de apreciarlo. Y pues dicen, entre todas esta plática que estábamos teniendo con nuestras hermanas, pues dicen que hay que apreciar cada uno de los dones y frutos que el Espíritu Santo nos da, porque aquello que se nos hace cotidiano, se nos hace, digamos, aburrido y ya no lo queremos. Entonces, a veces para poder apreciar lo que es la alegría, tenemos que sufrir tristezas o melancolías. Esto también nos hace tener más empatía con los demás. Si nosotros solo pasamos alegrías, que en nuestra vida no haya asperezas, tristezas, caídas, malos tratos, nosotros no apreciaríamos aquellos momentos valiosos y hermosos que tenemos como hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, el hecho de que la tristeza también nos hace tener empatía. Yo sufrí, por decirlo así, cada una sufrimos quizás alguna tristeza que nos hace tener empatía por aquella persona que está pasando esa tristeza. Si nosotros ya hemos cruzado esa brecha de pasar, por decirlo así, superar esa tristeza, ahora nosotros es de nuestra parte poner ese don, ese fruto del Espíritu Santo para con los demás. Veo que si la persona lleva mucho tiempo en esa tristeza y quizás lo ve como estar ya en ese vasito de agua que lo ahoga, porque a veces son problemas que podemos solucionarnos, pero no podemos, digamos, ver esa salida. Es de nuestra parte el decir, voy a ayudar a esta persona que está pasando por una situación similar que yo, que no veía más que tristezas. Ahora yo también voy a ser parte para ayudarlo a que vea también las alegrías, la armonía que el Espíritu Santo nos da. Y como pues nos hablaba nuestra hermana Maritza, que cada uno de los dones es distinto, pero es único, es inigualable e indispensable para la labor de la iglesia. Nosotros no hay que fijarnos en todos los dones que le puede dar a nuestras hermanas, sino que decir qué dones yo puedo dar a la iglesia. Es como retribuirlo, ¿no? Incluso Jesús nos hablaba en las parábolas sobre los dones, que aquel que pone a disposición sus dones, se le daban aún más. Si nosotros tenemos 2 dones, por decirlo así, 2 dones, y lo ponemos al servicio de la iglesia, Dios nos retribuirá quizá 4, 6, 8, 10, y todo siempre será para gloria de la iglesia y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, hace 5 siglos vivía en Roma un santo llamado Felipe Neri. Él pasó a la historia como el santo de la alegría. A los niños pobres y abandonados de su oratorio les decía: hijos, estén alegres, no quiero escrúpulos ni melancolía, me basta con que no pequen. Y todavía sean buenos si pueden. Pues el santo nos decía que seamos buenos hijos, ¿no? Pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo, como decíamos hace unos momentos, ¿no? Que siempre con entusiasmo, y como decía aquí nuestra hermana Maguito, siempre dando esa alegría hacia los demás, ¿no? Pues dice
Sí, como dice el canto, ¿no? Ahorita me acordé que mencionó esto mi hermana Fabi y me acordé, ¿no? De aquel canto que dice que para ser santo hay que ser feliz, ¿no? Entonces ahí se ve esa alegría en la que tenemos, ¿no? De decir, por ejemplo, de que sabemos de que el Espíritu Santo se va a celebrar, ¿no? El próximo domingo y estar feliz porque pues al fin de cuentas vamos a recibir al Espíritu Santo, ¿no? O sea, qué alegría, qué emoción de poder recibirlo y sin embargo de saber que se va a quedar entre nosotros. Sí. Y pues también una cualidad que tenía el santo muy similar a la de Jesús era que él perdonaba todo. Y pues nosotros muchas veces pensamos que Dios no nos va a perdonar y nos agobiamos por todo eso, ¿no? Y aunque a veces, como ya decíamos hace unos momentos, que pues está el de la confesión para ser felices, ¿no? Pues en la confesión muchas veces nos confesamos y todavía seguimos, es que no me han perdonado, pero ¿quién es el que se está poniendo la culpa aún? Somos nosotros mismos, pero no, Dios perdona, escúchenlo, perdona todo. Si verdaderamente nos arrepentimos y tampoco nos andemos culpándonos a nosotros mismos, porque Dios perdona, porque Dios ya nos perdonó, y es vivir la alegría de que somos perdonados por Dios, de que ya Dios nos ha perdonado. Solo falta que a veces nos perdonemos a nosotros mismos. Entonces, perdonémonos aquellas cosas que sentimos todavía que no hemos perdonado, pues perdonémoslo, porque Dios ya nos perdonó y vivamos en esa alegría del perdón. Y ya con este perdón que Dios nos da, no quiere decir que vamos a volver a cometer los mismos errores, sino aprender de ellos para poder superarnos y sobre todo no quedarnos ahí, no solo porque Dios nos perdona nuestros pecados, vamos a pecar toda la vida. Como decía el San Felipe Neri, solo me basta que sean felices y se porten bien, no pequen. Entonces eso nos dice, y yo creo que si somos felices y aunque tengamos momentos de tribulación, momentos de tristeza, no es motivo para que nosotros pequemos, no es motivo para que nosotros causemos mal a los demás, sino que el Señor nos dice constantemente que yo les perdono, pero pues que nos sepamos portar bien, nos sepamos vivir en Dios. Y como les decía hace rato, Dios nos da la libertad de hacer cuanto querramos, pero a favor de Dios. La libertad se vive desde Dios y no la libertad mía, sino que es la libertad de Dios, la libertad de servir, la libertad de amar a Dios, la libertad de amar a mi hermano y la libertad de portarme bien. Entonces, esa libertad no es hacer lo que yo quiera, sino la libertad que Dios me da para amarlo a Él. Y pues llevemos el Evangelio a las demás personas, a todos los que nos rodean. Pues Evangelio significa buena nueva. Pues ya estamos a punto de vivir Pentecostés, pues lo vivamos con esa alegría, con mucho entusiasmo, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Invitemos a todos los que tengamos enfrente y pues vivirlo con mucha alegría. A eso los invitamos, con muchísima alegría, porque ¿quién es el que va a venir? Es Dios, el Espíritu Santo. Y pues ¿quién esperamos nosotros? Pues la resurrección con Dios, ¿no? Pues vivámoslo con mucha alegría y pues pues que Jesús habita en sus corazones. Los dejo aquí. Hay un canto muy bonito que nosotras tenemos que se llama Los Torneos, no sé si la podemos cantar. Ese cachito que dice que 1, 2, 3. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlos, sino para el servicio están. Esta pequeña estrofa representa lo que ya habíamos dicho, ¿no? Engloba todo. Que el Señor no quiere que nosotros nos escondamos. Y como decía la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban escondidos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hicieron?
salieron al encuentro, y esto nos dice el canto, que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás, porque nuestros dones, todo aquello que nos hace diferente pero que nos hace único, hay que ponernos al servicio de los demás. Y también si hemos escuchado, hemos leído también la historia de la reina Esther, ¿no? Cómo ella se adornó con esas joyas para presentarse ante el rey. Y viendo esto del Espíritu Santo, sus dones, también nosotros adornémonos de esas joyas para dar un servicio mejor a nuestros hermanos. Que todas esas joyas que se puso la reina Esther sean también nuestras joyas, pero con los dones del Espíritu Santo. Bueno, para cerrar este video que hemos grabado para ti en este tiempo que viene en Pentecostés, no nos quedemos en casa a esperar que ahí llegue el Espíritu Santo, sino que salgamos nosotros al encuentro, y como ya decíamos, para poder conocer más al Espíritu Santo, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es ir a misa. Te invitamos que este domingo vayas a la misa de tu comunidad más cercana para vivirla, y te sientas parte, como sientes la alegría que sintieron los apóstoles, los discípulos del Señor al recibir el Espíritu Santo, que al final del día ya cada uno tiene, solamente que ese día lo renueva, lo confirma y se llena aún más del Espíritu Santo. Y recuerda que nosotros somos Voces de Esperanza.